Hola a todos, estamos hoy en un nuevo episodio de nuestro podcast Hablando con Howard, así que espero lo disfrutes. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y dale like en la campanita. Hoy tenemos el gusto de poder presentarles, hoy está con nosotros uno de los mejores laterales que ha tenido el Atlético Nacional, un jugador que estuvo en la selección Colombia, un hombre de fe, un hombre apasionado por Dios. Quiero presentarles hoy a Steven Vélez. Steven, buen día. Mr. Howard, buenos días. Un gusto tenerte, estar con ustedes acá, tenerlo pues ahí al frente y a través de este medio poder compartir un espacio diferente y bueno, yo creo que es bueno que ustedes estén haciendo este tipo de programas porque tanto nosotros como las personas necesitamos algo así más fresco. Ok, gracias por aceptar la invitación de estar en este podcast. Queremos que las personas puedan conocer tu corazón, conocer un poco más de Steven Vélez y de Dios a través de Steven Vélez y quizás para recordar un poco, para mover un poco la memoria. No es de que hayan pasado muchos años, pero ¿quién es Steven Vélez? Bueno, no, más que haber sido un jugador, soy una persona muy tranquila, sencilla, que tuve la bendición de tener o de estar en el fútbol, de ser un jugador profesional, pero que más allá del fútbol sigo siendo un hombre de fe, lleno de la necesidad de Dios, con una familia que Dios me regaló, una familia muy especial. Y bueno, yo creo que para eso estamos acá en estos espacios, para que conozcan más de la persona que de lo que hice algún día. Ok, fantástico. Steven, ¿dónde naciste? Sé que jugaste en Nacional, pasaste mucho tiempo de tu vida en la ciudad de Medellín, pero ¿dónde nació Steven Vélez? Aquí precisamente yo soy paisa, soy de una comuna de aquí de Medellín, un barrio que se llama Manrique. Me crié entre Manrique y Aranjuez. Ahí pasé muchísimos años de mi vida, entonces soy más paisa que la bandeja, mejor dicho. Steven, bueno, muchas personas te recuerdan por tu vida futbolística. Sé que estuviste varios años como futbolista profesional, como lo nombré anteriormente. Jugaste en la selección Colombia, pero cuéntame, ¿cuándo se despertó ese deseo, ese sueño de ser futbolista? Bueno, yo creo que desde pequeño, yo creo que eso se lleva, yo siempre he dicho que el fútbol es como una herencia genética que traemos y que se comienza a despertar desde muy pequeños. Y a medida que va pasando el tiempo, pues, y uno va siendo consciente, va creciendo, yo creo que va surgiendo como esa necesidad, ese deseo de ser jugador profesional. Pero yo lo poco que me acuerdo, pues desde muy pequeñito, tenía 7, 6 años más o menos, que yo solamente pensaba en fútbol, y uno de los problemas que tenía en mi casa era precisamente que de los pocos zapatos que tenía los dañaba jugando fútbol. Entonces siempre hubo en mí como ese deseo, ese anhelo de estar en la calle jugando. Pues en mis tiempos y en mi barrio era así, de estar en una calle, no importaba si era empinada, en fin, pero ahí buscábamos la manera de jugar fútbol, entonces desde muy pequeñito. Y sabes que hay algo que me llama la atención, porque hoy por hoy vemos jugadores que a sus 15 años ya están debutando en la profesional, y aún a cortas edades ya están en otras ligas, están yendo al exterior. Pero antes no era tan así, antes no era tan fácil jugar en la categoría A, en la profesional, y mucho menos pensar en viajar al exterior a corta edad. Creo que el año donde la edad que debutaban no era la misma que
a la cual hoy vemos que jugadores están debutando. ¿Qué crees que fue eso? O sea, parte del proceso, hoy se está llevando un proceso diferente al que se llevó anteriormente. Bueno, yo creo que son muchos factores. El fútbol ha ido evolucionando en todas como sus áreas y ya las personas, jugadores o aún entrenadores, dirigentes deportivos le han dado ya como una importancia mayor. Entonces eso hace que hoy hayan más posibilidades. El margen o el nivel de escuelas que hay ahora, pues no lo había en mi época. Y la mayoría de los jugadores que venimos como de esa época, pues salimos de ahí, del barrio, salimos de la calle, salimos de esas dificultades que vivimos tal vez sin tener acceso a posibilidades. En cambio, hoy en día hay una escuela, por decirlo así, en cada esquina, en el mismo barrio. Hay muchísimas posibilidades, el acceso a una escuela ahorita es muy grande, muy fácil. Entonces, en nuestra época era muy difícil por eso mismo, porque no había tantas posibilidades. Entonces, yo creo que hoy en día hay formación, hay mucho talento y hay muchas capacidades que se le brinda también a los niños desde muy pequeños. Y cuando se llega a la edad de 15, 16 años, pues ya los jóvenes tienen cierta formación, sumado pues al talento también. Entonces yo creo que ahí está la diferencia. En nuestro tiempo no había nada de eso. Precisamente yo llegué al profesional a los 22 años, casi ni llego, la verdad. Y muchas veces desistí y bueno, gracias a Dios que se me dio la posibilidad, pero antes no era tan fácil. Y no era por falta de talento, ¿no? Hay que aclararlo. A los 22, pero no por falta de talento. Eso. ¿Cómo fue tu debut? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú debutas en la profesional con el Quindío? Pero sí debutas con el Quindío, ¿cierto? No estoy mal. No, así fue. Pero de ahí para atrás, ¿cómo fue? Antes. Bueno, comencé aquí en la Liga de Antioquia, en un equipo que se llama Florida Soccer, y estando ahí, pues me dan la posibilidad de ir a Quindío 8 días, pero no quedé. Esos 8 días que estuve allá, pues no tuve mucha oportunidad y el entrenador que había en ese tiempo, pues dijo que no les llenaba como sus expectativas, entonces regresé. En ese momento ya había transitado varios años buscando posibilidades y nada que se daba. Entonces ahí como que desistí, me puse a estudiar, pero luego surgió una primera vez aquí también en Itagüí. Entonces jugué 6 meses y luego de estos 6 meses pues otra vez de nuevo surgió la posibilidad para ir a Quindío, pero ya de forma más fija. Leonel Álvarez fue quien me llevó cuando todavía jugaba allá. Vi un partido del equipo donde yo estaba en la primera B y me abrió la posibilidad y allá debuté. Estuve 6 meses allá. Ok, y ahí ya inició todo el desarrollo de los triunfos que lograste en el fútbol colombiano, ¿no? Fuiste... Dime. Pues triunfos de cierta manera, pero me tuve que volver a encontrar con cosas difíciles porque en Quindío, después de jugar 6 meses, el profe Umaña me dice que ya no quiere contar conmigo, entonces me quedé sin equipo y gracias a Dios pues surgió en el 2005, surgió la posibilidad de ir a Pereira y bueno, ahí continué como mi proceso. Claro, pisaste la cancha por primera vez en la profesional con Quindío, luego para afuera, pero luego entras nuevamente a través del Pereira y ahí empiezan, yo le digo los triunfos porque ahí empezó, fue como abrir esa puerta y ya enfrentar la realidad de lo que es
el fútbol profesional y sus picos altos, sus picos bajos. Y digo triunfos porque, o sea, fuiste campeón en la Liga Colombiana, jugaste Copa Suramericana, jugaste Copa Libertadores. Sé que no hiciste muchos goles, hiciste un gol que todos recuerdan, ¿cierto? Yo lo digo y cerró los ojos y pateó. Porque desde ahí o rechazó y bueno, un golazo. Y más en un partido Nacional Santa Fe en el Campín. Creo que, no sé quién lo recuerda más, si los de Santa Fe o los de Nacional, pero varios triunfos. Sí, la verdad no me ofende porque no fui muy afortunado ni tuve mucha capacidad para hacer goles, pero ese fue uno de los mejores rechazos que yo tuve en mi carrera. Y claro, se quedó pues en el corazón de muchos hinchas porque era un partido importante, era en Bogotá y pues bueno, para mí era creo que el segundo gol con Nacional y bueno, un gol muy, muy bonito. Ahorita que hablábamos de procesos, se debutaba a una mayor edad que la que se está debutando hoy por hoy, pero también se retiraban más jóvenes de lo que se están retirando hoy los futbolistas, ¿no? Hoy vemos futbolistas a sus 34, 35 años todavía jugando y a un buen rendimiento. ¿Qué crees que del proceso cambió que ha dado ese resultado? O sea, hoy la vida del futbolista a alto rendimiento es como un poco más larga. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo pienso que por una parte no es tan larga. Yo creo que hay un factor, si tú te pones a ver los grandes jugadores como el Pibe, como Faustino, como Rincón, como Aristizábal, a la edad que ellos se retiraron fue mayor comparada con la edad a la que hoy se retira un jugador. Y yo pienso que el factor es precisamente porque esos jóvenes que vienen con talento, con muchas capacidades, están surgiendo de forma muy rápida. Y lastimosamente también en el fútbol ese factor ha ido acabando la carrera de forma muy rápida de muchos jugadores, porque lo mismo que hace un jugador de edad, de experiencia, para muchos directivos lo puede hacer un jugador joven, aparte que económicamente tiene un significado, un valor muy distinto. A un joven le pueden dar un salario menor comparado a lo que se puede ganar un hombre con experiencia. Entonces los directivos van trabajando con eso también y por eso es que la carrera de los jugadores para mí no dura tanto ya. Entonces ese es mi pensamiento y es parte también de la realidad que conozco del fútbol. Los directivos están yendo más por los jugadores que le puedan generar ingresos, que puedan vender, mientras que un hombre de experiencia pues ya está acabando su carrera y ahí termina. Un poco más de marketing. Exacto, sí. Ok, una pregunta que no me puede faltar. ¿Te quedaste con ganas de jugar en Europa? Sí, la verdad, cuando estaba acá en Nacional tuve la oportunidad, estuve 8 días de irme para Italia y Nacional pues no aceptó una forma de pago del Génova, más exactamente. Entonces eso me costó un poco, porque tuve la oportunidad de ir a Alemania, a Francia y a Italia, cuando estaba en Nacional y en la selección. Entonces sí, eso me frustró un poco, pero cuando uno comprende que las voluntades de Dios a veces se establecen por encima de la voluntad de uno, pues uno comprende que aunque no sean los sueños, las metas de uno, la voluntad de Dios siempre va a ser más exacta, más precisa que la nuestra. Y ahí sobre esa verdad uno descansa. Ok. ¿Y con quién
te hubiera gustado jugar en el mismo equipo y contra quién te hubiera gustado enfrentarte, que no lo pudiste hacer? Bueno, aunque tú enfrentaste a muchos grandes en la selección, ¿no? Con la selección, pero que tú hayas dicho, quería marcar a tal. Bueno, me hubiera gustado mucho marcar, difícil, pero sí jugar contra Ronaldo, contra el fenómeno. Para mí ese jugador siempre marcó un estándar y una admiración muy grande. Sí me hubiese gustado enfrentarlo, sí tuve la posibilidad de estar contra Messi, contra Ronaldinho, que fue otro sueño de uno, al menos poder estar frente a un jugador como ese. Entonces ese es uno de los jugadores que de pronto quise marcar. Y con el que me hubiese gustado jugar, bueno, nunca he pensado como eso, ¿no? Primera vez que me hacen como esa pregunta, porque aparte, pues, querer uno jugar con algunos, pues sí, uno puede pensarlo, pero llegar a ese nivel o pensar haber estado en ese nivel es como más difícil, ¿no? Entonces, pero disfrutar, por ejemplo, de la compañía, de la calidad, no solamente de jugador, sino de persona. Me hubiera gustado como disfrutar a Ronaldinho, porque yo creo que uno no entrenaría, o si juega al lado de él, pues disfrutaría muchísimo. Ok, y para allá iba, porque te iba a preguntar ¿a qué jugador admiras? Y cuando lo digo admiras, no hablo simplemente de la parte deportiva, sino que tú digas, no, admiro también a esa persona. Cuando se establece esa pregunta, ahí dejo a un lado el talento y la calidad y me enfoco más como en el ser. Y bueno, tuve la oportunidad de jugar con Falcao en la selección y admiro mucho la integridad de ese hombre. Yo creo que el fútbol, el talento, la fama se acaban. Y llega un momento en que las fuerzas ni siquiera nos dará para chutar un balón o para expresar la misma calidad que se tuvo. Pero yo creo que la integridad y la persona permanece con uno hasta que uno muere. Entonces me parece que Falcao, como tuve la oportunidad de estar con él, me parece un hombre digno de admiración por lo que es, no por lo que hace, sino por lo que es. Ok, y bueno, sabemos que Falcao conoce a Jesús, sirve a Jesús, ¿no? Tiene una vida, una relación marcada con Jesús, pero también sé que pasó algo en tu vida que hizo que tú pudieras conocer a Jesús, que tuvieras un encuentro con Jesús, que le dieras un cambio total a tu vida, a tu forma de pensar, a tu forma de vivir, y sé que hoy por hoy tú sirves a Dios. Cuéntame qué pasó en tu vida que te llevó a tomar una decisión como seguir a Jesús. Bueno, esa es una de las partes importantes en mi vida, y lo digo importante porque a veces las personas, cuando tenemos la oportunidad de ser personas públicas y obtener algo de fama, estar en el fútbol, pues damos a conocer es solamente aquellas cosas buenas, aquellas cosas que nos hacen sentir orgullosos. Pero hay otras partes, hay otras áreas que escondemos, que cuestan, que cuesta hablar, que cuesta exponer. Y sí, tal vez muchas personas conocieron ese lado mío, pero había otra parte oscura que tal vez no me permitía ser feliz, que tal vez no me permitía tener esa paz que uno anhela. Y mi vida oculta, mis pecados, fue un área en que me frustró mucho tiempo y que yo quería tal vez no tener el éxito, la fama que tuve en algún momento, y que quise más bien manifestar la necesidad que tenía de Dios, pero no sabía cómo. Pero hubo algo en mi vida que sucedió, y es que la mujer que Dios me regaló, la esposa que tengo hoy,
pues tuve una circunstancia muy difícil, le hice mucho daño cuando éramos novios y un día pues me vio en el celular muchas cosas que avergüenzan, que me avergonzaron en el momento. Toda mi vida viví atado a la pornografía, toda mi vida, desde muy pequeño caí en la pornografía y a veces lo hacemos normal, ¿no? A veces los hombres pensamos que es normal vivir inmoralmente tan degradados, pero cuando nos encontramos con la realidad de lo que genera eso y de lo que hacen las personas que tenemos cerca, pues nos damos cuenta y dimensionamos como un poco. A lo que voy es que yo comencé a buscar a Dios porque me di cuenta del daño que me estaba haciendo, del daño que había hecho a muchas personas. Y justo en ese momento cuando ella ve tantas cosas, ve mensajes, ve la vida de pornografía en la que yo vivía, pues sentí la necesidad de buscar de Dios. Y ahí es donde comienza mi vida, mi fe verdadera, mi tiempo, mi restauración, y lo que somos ahora como familia se debe precisamente a un momento de dolor. Pero ¿qué es lo que Jesús hace? Usa el dolor para restaurar, para perdonar. Ok, o sea, durante muchos años de tu vida habías estado con ese tipo de adicción. En el momento que tu esposa, ya eran esposos ahí. No, éramos novios. Bueno, en ese momento donde son novios, ella te descubre, o sea, pero ¿qué marcó la diferencia en que tú en ese momento hayas decidido buscar a Dios y llevabas bastantes años con esa misma adicción? Bueno, lo que marcó la diferencia fue que tal vez me encontré o se hizo más visible mi realidad oculta, mi realidad profunda. Por eso soy un convencido hoy en día de que lo que uno es debe sobrepasar lo que uno hace, o es más importante lo que uno es que lo que uno hace. Y en ese tiempo mi vida estaba basada en lo que yo hacía, pero lo que yo era algo que ocultaba. Entonces la diferencia la marcó en que ella, cuando me confrontó, cuando me vio todo esto y aparte me dijo algo que marcó mi vida. Me dijo, si tú quieres seguir conmigo, debes buscar a Dios. O sea, ella no se acomodó a tal vez los privilegios, ella no se acomodó a lo que yo le podía ofrecer, y eso marcó mi vida, porque tal vez cuando a una mujer no le importa nada, no le importa comodidades ni cosas externas, sino que te pone ese límite y te dice, bueno, a mí estas cosas no me convencen, a mí me convence un hombre que busque a Dios. Entonces ahí marcó la diferencia, porque yo sabía que tal vez estaba perdiendo a una excelente mujer, y desde ahí entendí que lo que yo hacía no era tan importante, no era más importante que lo que yo debía hacer delante de Dios. Bueno, ¿y qué pasó ahí? O sea, tú dices, bueno, yo decido buscar a Dios, yo decido, ok, voy a cambiar, voy a aferrarme a Dios, pero cuéntame un poco ese proceso, o sea, ¿cómo fue? Porque de pasar de tomar la decisión a la acción y ahora a ya dejar eso a un lado. Bueno, es un proceso que a veces no consiste simplemente en lo que uno quiera, porque cuando este tipo de problemáticas se convierte en una adicción de tantos años, esto genera consecuencias, genera problemas, dificultades que no se solucionan de la noche a la mañana, y ahí es donde solamente la gracia, la misericordia y el favor de Dios pueden aparecer, porque a veces uno más bien no quiere, pero las consecuencias del mismo pecado generan una barrera para uno recibir hasta una liberación así como tan rápida. Entonces comenzamos a buscar ayuda a un gran hombre, un
un hombre de acá de Medellín, un pastor, nos ayudó, se estableció un proceso con nosotros y se dedicó a confrontarnos, a enseñarnos, y bueno, tomamos luego decisiones porque yo ya estaba viviendo en el exterior, y él me dijo dos cosas que para muchas personas tal vez es imposible o es muy religioso o muy extremo, pero él me dijo, o te vas solo para Corea o, o te vas con ella, con tu novia, y comienzan a vivir una vida sexualmente diferente, es decir, que comienzan a guardarse. Porque en el tiempo de hoy, para las personas, pues tener relaciones sexuales antes del matrimonio es normal, pero cuando uno comprende que Dios lo que quiere no es privarnos de la sexualidad, sino darnos el favor de disfrutarla dentro de un matrimonio, pues ya uno le encuentra sentido y comienza a ordenar su vida. Y así fue, nos fuimos para Corea y comenzamos a tomar decisiones, a pedirle a Dios que nos ayudara. Y bueno, regresamos luego y nos casamos. O sea, estaba en Corea. Ahora, esa parte, esa decisión de cambiar de rumbo, ¿tiene que ver algo con tu retiro futbolístico? Te lo pregunto por qué, porque empiezas un proceso en el cual, ok, mentoreado por el pastor, pero también tú tienes que generar unas disciplinas, porque el pastor hace una parte, pero las 24 horas, quien va a estar con la lucha después de tantos años, de esa tentación nuevamente venir a la puerta a intentarte hacer ceder nuevamente, eres tú. ¿Cómo manejaste, primero que todo, esa lucha, esa tentación para no volver a caer en lo mismo? Bueno, tengo que ser muy sincero. Después de todo este proceso, de haber comenzado este proceso, habernos ido, pues no fue fácil, y varias veces me volví a equivocar. Es algo muy fuerte cuando tantos años, como lo dije ahora, se han pasado alimentando nuestros deseos y ambiciones egoístas y pecaminosas. Pero recuerdo que un día estaba viendo un mensaje de un gran hombre, y ese hombre dijo una frase que marcó mi vida. Él dijo, la grandeza de un hombre no consiste en lo que hace cuando todo el mundo lo ve, sino en lo que hace cuando nadie lo ve. Yo me acordaba de lo que hacía en un estadio de reconocimiento, de lo que uno recibe y por lo que uno es tan reconocido. Pero también veía mi vida, lo que hacía cuando nadie me veía, y eso me frustró. Escuchar esa frase me confrontó, me entró al alma, al corazón, me hizo verme en un espejo y ver la hipocresía con la que yo vivía, ver la vida tan llena de máscaras con las que permanecía, y aunque ya había comenzado un proceso, pero no tenía las fuerzas. Y recuerdo que estábamos con mi esposa, íbamos escuchando este mensaje, y yo comencé a llorar y a llorar, y no entendía por qué estaba tan quebrantado. Pero desde ese día hay decisiones que uno quiere tomar, Jorge, hay decisiones que uno anhela tomar, pero cuando se ha convertido en un estilo de vida tan desordenado, a veces ya no eres dueño de tu voluntad. A veces ya no puedes dominar tus decisiones, tus actos. Y ahí es donde solamente puede aparecer Jesús. Ahí es donde su gracia, su bondad, su amor por nosotros aparece. Hay muchas personas que quieren salir de sus adicciones, que pecan, que hacen daño, y que en lo profundo de su corazón no quieren volverlo a hacer, pero no son capaces. Y ahí es donde uno tiene que comprender. Hay una diferencia entre una persona pobre y una persona miserable. La persona pobre es la que tiene normalmente algo para comer, pero una persona miserable
es aquella que no tiene absolutamente nada, que si alguien no se le acerca y le da algo, tal vez no comerá en ese día. Y tenemos que comprender que nosotros ante Dios tenemos que vernos como personas miserables. Si Él no se acerca y nos da su gracia, es imposible vivir, es imposible salir. Y así me sentí yo. Yo me sentía imposibilitado, me sentía paralítico espiritualmente y sentí que su gracia ese día me dio la mano, me dio su amor, su perdón, su comida y me hizo libre. Desde ese día no volví a ver pornografía. Desde ese día no volví a tomar decisiones inmorales. No puedo negar que como hombre tengo luchas. Todos los hombres sinceros tenemos luchas en el área sexual, pero una cosa es vernos tentados, otra cosa es dejarnos dominar por el pecado. Y desde ese día yo sentí una gracia, sentí que el Espíritu Santo me hizo libre y bueno, mi vida cambió. Wow, brutalísimo lo que acabas de decir. Y es porque muestra la realidad, una realidad espiritual, porque muchas veces escuchamos la frase, el pecado te esclaviza. Y tú lo acabas de decir, o sea, ya no tenía control ni yo mismo, sino era esclavo, y si no es por esa inmensa gracia de Dios, no soy capaz de salir de ahí. Y Él nos saca, y a través después de esa tentación, pues nuestro carácter es formado. Y es fantástico eso. Y ahora, eso lo estabas viviendo mientras estabas jugando en Asia, ¿cierto? ¿Estabas en Corea específicamente? Sí, en Corea. No íbamos a una iglesia, no teníamos donde congregarnos. Ahí comencé a comprender, Jorge, que el tema con Dios no consiste de depender espiritualmente de otras personas en el buen sentido, ¿no? Necesitamos hombres que nos guíen, que nos ayuden, que nos fortalezcan, pero hay un momento en que nosotros tenemos que tomar la decisión de crecer espiritualmente y dejar de ser un bebé, un niño y comenzar a avanzar. Entonces, en nuestra vida ya fue eso, estar los dos en comunión con Dios, con su palabra, conocer a Dios solos, por decirlo así. Entonces, todo este proceso lo vivimos cuando estábamos en Corea. Sí, yo traduzco eso que tú dices como diciendo mi espíritu, mi responsabilidad, porque el líder, el pastor, te guía, te acompaña, pero las 24 horas las vas a vivir tú, y tu espiritualidad, tu vida espiritual, tú eres responsable de ella, porque no vas a tener a alguien las 24 horas que te esté supervisando ni diciendo, mira, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Sino es tomar esa responsabilidad, que fue lo que tú hiciste estando en otro país, con otra cultura y, como tú lo decías, sin acceso fácil a una iglesia. Ahora, ahí tomas la decisión. ¿Tú por qué te retiras del fútbol? ¿A causa de esto o por qué te retiras del fútbol? Mira, cuando yo recibo ese perdón de Dios, esa liberación, cuando su Espíritu Santo, el poder de su Espíritu Santo me hace libre de todas estas ataduras. Yo no podía dejar yo dependía de las mujeres, yo dependía de la pornografía, yo dependía de cosas externas, aún de la misma fama, el reconocimiento. Pero cuando yo conozco ese favor, la gracia de Jesús, lo que Él hizo por mí, lo que significó su muerte, y que eso me lo reflejara, lo transmitiera, lo hiciera real a mi vida. Entonces yo pensaba que hay más allá de esto. Ya conozco el fútbol, conozco la fama, conozco el reconocimiento, viví desordenado muchos años, dándole rienda suelta a mis propios deseos, y nada de eso me hizo feliz. Pero en solo un momento de estar escuchando la palabra de Dios, un mensaje, el Espíritu Santo me dio lo que yo no pude conseguir con nada, con nadie. Y en ese momento, desde ahí comencé a entender
lo que significa la plenitud, lo que significa vivir distinto, vivir feliz, aunque uno tenga dificultades, pero no es una felicidad que uno maquilla, que uno aparenta, es una paz que solamente Jesús puede dar y que el Espíritu Santo genera. Y cuando comencé a vivir así, comencé a entender y a tener la capacidad que da Dios para ser fiel a una sola mujer, entonces comprendí que yo estaba destinado, que había nacido para recibir la gracia de Dios, para ser libre y para servirle a Él. Entonces ahí tomo la decisión de dejar el fútbol. Ahí estábamos, luego nos fuimos para Japón después de Corea. Es en Japón donde yo tomo la decisión. Le dije un día a mi esposa, estoy sintiendo la necesidad de dejar el fútbol y irme a preparar para servirle a Dios. No tengo como otra razón para vivir. Y así comenzó este proceso. ¡Wow! ¡Plum! Cambió completamente tu vida el poder experimentar la gracia y el perdón de Dios, ¿no? Pero, bueno, tenías contrato, finalizaste contrato. ¿Qué pasó en el área futbolística? O dices, me retiro, pero tengo que terminar. O te retiras y dices, ya no más. Bueno, yo estaba, como te decía ahorita, estaba en Japón. ¿Sí? Y el 2015 fue el año, el mejor año de mi carrera ya. Tuve algunos premios como mejor jugador y recuerdo que haber recibido esos premios no me motivó nada más que a decirle gracias Dios, y siento que ha llegado como al final. Entonces me reúno con un empresario japonés, y le digo, bueno, he tomado la decisión de retirarme del fútbol, y lógicamente se sorprende y me dice, pero ¿cómo, si es tu mejor año? ¿Cómo te vas a retirar? Me acaban de llamar para renovarte un año más. Y yo le dije, no, he tomado una decisión muy radical. Ellos no conocen mucho de Dios, no creen, pero más sin embargo, yo sentí la necesidad de dejar como establecido en la mente de ellos la razón por la que me retiraba, y les hablé de Jesús. Entonces me dice, bueno, no entendemos la verdad, no sabemos por qué. Me dice él, yo voy a hablar con los directivos y les voy a plantear tus razones. Y efectivamente se reúne con ellos no aceptan. Hay una segunda reunión y me dicen, bueno, no entendemos, ¿por qué no vas y hablas con tu esposa? Y yo le dije, ya hablé con ella y ella estuvo de acuerdo. Entonces, tampoco me aceptan, pero a la tercera reunión me ponen sobre la mesa la opción de un mejor contrato. Y yo les dije, mira, mi decisión no depende de si me ofrecen un mejor contrato. Mi decisión depende de lo que Jesús hizo en mi vida. Y me pueden ofrecer el contrato que ustedes quieran, pero con mucho respeto yo quiero decirles que no insistan más. A veces contar esta historia pues puede dar muchos mensajes, puede dar de que uno lo hace porque ya no tiene necesidad o porque o por otra razón, pero yo creo que el corazón del ser humano nunca se sacía, y menos con el dinero. Pero cuando Jesús entra a la vida de alguien, derrama su gracia, su favor, su perdón, y uno dimensiona lo que significó haber estado en pecado tanto tiempo, haber hecho tanto daño a tantas personas y a uno mismo. Entonces uno no le ve otra opción, y puede ser el contrato que sea, pero uno elige a Jesús por lo que Él hizo. Entonces ahí ellos entendieron, porque tal vez pensaron que era una estrategia mía para generar o para ganar un mejor contrato, pero cuando les dije que ningún contrato iba a aceptar, ellos ahí fue donde respetaron mi decisión, y bueno, logré pues hacerles entender. Wow. O sea, y que no habla uno normal de un incremento de algo, sino que a veces el ser humano también es movido por esa parte económica.
pero es la evidencia de que cuando Dios marca y dice, ok, ya para ahí, hay que obedecer, ¿no? Pero porque sin duda alguna Él tiene preparado y tiene un plan mucho más grande de lo que uno está viendo en ese momento, de lo que uno puede empezar a dimensionar. Y, o sea, empezaste y tu decisión empezó dejando de una vez un contrato a un lado, un contrato que sin duda alguna iba a ser mejor que el que tenías, pero a un lado, porque ya no se podía comparar eso a lo que Dios había hecho en tu corazón y a lo que Él quería seguir haciendo en tu corazón. Y pasa eso, viajan de una vez, se vienen. ¿Qué sucede de ahí para acá? Bueno, llegamos y uno se encuentra con muchas cosas. En algunos momentos pensé qué decisión tomé en mi humanidad. Dije, ¿será que me apresuré? ¿Será que fueron mis emociones? Pero bueno, cada día era como seguir en esa libertad y en ese favor de Dios. De hecho, yo tenía mucho temor de regresar porque, pues como decía ahorita, no podemos creérnoslos o mostrarnos muy espirituales. Hay una humanidad con la que tenemos que batallar y a la que tenemos que someter a la voluntad de Dios. Y mi temor era si de pronto me iba a volver a equivocar, si de pronto las tentaciones me iban a ganar. Pero cuando fue pasando el tiempo y seguí viendo la estabilidad que Él me dio y poder preocuparme por mi hogar, por mi familia, entonces me di cuenta que era la razón correcta, que era la decisión acertada la que había tomado. Y todo eso fue encaminándome a tomar decisiones en pro de la voluntad de Dios. Entonces me dediqué a estudiar teología, estudié 4 años teología y bueno, en la iglesia comenzamos a servir, luego estuvimos como líderes de pareja y así fuimos avanzando, fuimos creciendo espiritualmente y fuimos comprobando que tal vez pude despreciar o dejar un contrato, pero saber primero lo que Dios había hecho en nuestro hogar, en nuestra vida, pero también luego, Jorge, darme cuenta de que Dios podía usarnos para restaurar hogares, familias, que Dios podía usarnos para entender a un hombre que se equivocó, que tenía ataduras, que tenía problemas, a mujeres que tal vez estaban dañadas, heridas, y que nosotros desde la experiencia del error podíamos darles un consejo y Dios restaurarlos. Eso no tiene precio. No tiene precio ver hijos que ven que sus padres regresan, se reconcilian y recuperan su matrimonio. Eso no tiene valor. No hay contrato que pueda superar eso. Hombres o mujeres que son restaurados por Dios. Son cosas que llenan y que nos hacen entender que en realidad nacimos para servirle a Dios. Wow. Fantástico, fantástico. Steven, esto que estás diciendo, porque es darse cuenta. Todo el ser humano dice, ok, yo nací con un propósito, y quizás toda la vida se anda buscando para qué nací, el propósito del para qué nací, y se desarrolla uno profesionalmente en diferentes áreas cada persona, pero en esa búsqueda del para qué estoy aquí, debo hacer algo, si estoy vivo es porque debo hacer algo, pero quizás ese gran vacío en la persona, o esa búsqueda siempre es el para qué estoy acá. Y definitivamente a través tuyo nos damos cuenta que cuando uno tiene un encuentro con Jesús, cuando experimenta su gracia, su perdón, también viene implícito el propósito para el cual hemos sido creados, el propósito para el cual hemos nacido. Así que lo experimentaste ahí y me encanta escucharlo, porque creo que esto nos muestra y muestra a cada persona que lo está escuchando, tanto el que no ha tenido un encuentro con Jesús, el que quizás no ha establecido una relación, pero también como el que ha establecido una relación, que la evidencia del propósito real de nuestras vidas y la verdadera vida en abundancia que habla Jesús está en Él.
que Jesús es el camino. O sea, aunque se abran diferentes caminos, en realidad solo hay un camino en el cual se encuentra todo: la plenitud, el gozo, la libertad, la vida. Wow, fantástico, fantástico. Qué bueno poder hablar contigo, Steven. Quiero ir finalizando y darte la oportunidad de, ¿qué le dirías a aquellas personas que en este momento no han tenido un encuentro con Jesús, no han conocido a Jesús? Bueno, a veces escuchar solamente de Jesús, de iglesia, como que priva a muchas personas y les evita a veces descubrir un plan tan maravilloso que tiene Jesús para nuestras vidas. Y esto no se trata de asumir que Jesús o la iglesia es una religión. Esto se trata de asumir que la palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la presencia de Dios. Es una realidad que a veces nosotros no somos conscientes de ella. A veces vemos a Dios como quien se quiere acercar a nosotros, pero simplemente porque Él es Dios. Él se quiere acercar a nosotros porque necesita, es urgente, es necesario que Él solucione un problema que todos tenemos, una barrera, que es la barrera del pecado. Y tenemos que hacernos conscientes de que esa barrera impide que nosotros conozcamos a un Jesús real, que no es ninguna religión. Mi mensaje es que podamos comprender que necesitamos de Jesús, pero no para que haga de nuestra vida una bendición financiera, ni una bendición de cosas materiales. Yo siempre pienso que la mejor bendición que Dios tiene para nosotros es entregarnos su perdón por nuestros pecados y darnos su salvación. Jesús quiere acercarse a nosotros precisamente porque quiere y desea que vivamos una eternidad con Él. No solamente que seamos bendecidos acá, las bendiciones acá todo pasará, pero más de lo que Él quiera darnos, materialmente o financieramente, Él quiere darnos su gracia. Es un mensaje de gracia el que Jesús vino a dar, de salvación, de buenas noticias para pasar una eternidad con Él. Entonces mi mensaje es ese: abrir el corazón a Jesús y entender que Él quiere hacernos un favor, darnos un regalo, y es el de la salvación. Y no habrá ese regalo, no podremos verlos a menos que reconozcamos que necesitamos de Jesús porque somos pecadores. Wow. Gracias, Steven. Cada una de las personas que están escuchando esto te dan gracias por abrir tu corazón, por permitir conocerte un poco más y conocer a Dios a través de tu vida. Así que tú que nos estás viendo, si no has tenido un encuentro con Dios, si no has permitido y no has podido recibir esa gracia de parte de Dios, y tú dices, yo quiero que Dios pueda hacer con mi vida así como obró en la vida de Steven, escríbenos en los comentarios y estaremos listos para comunicarnos con cada uno de ustedes. Así que, Steven, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por abrir tu corazón. Así que mire, regalo que nos hizo nuestro amigo Steven Vélez. Dios les bendiga, que tengan un excelente día y gracias por estar en nuestro podcast. Hola a todos, recuerda estar muy atento a cada uno de nuestros episodios porque en varios de ellos vamos a estar regalando camisetas, balones de fútbol. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo episodio.